Mi esposo desapareció frente a mis ojos y la tierra se lo tragó. Esa noche lo vi, tenía la figura en brazos y ella estaba detrás, sin rostro, sin voz, pero con una mano sobre su pecho como si fuera suyo desde siempre. Cuando la tierra se los tragó, supe que esa casa nunca fue nuestra. Hola, soy la Franca y esto le pasó a alguien como tú. Me llamo Carolina y lo que voy a contarte ocurrió hace 2 años, en una casa en las montañas donde aprendí que lo más oscuro no siempre viene de afuera. A veces el verdadero horror está enterrado justo debajo de ti. Y cuando despiertas ya es demasiado tarde. Habíamos vivido 5 años en la ciudad, 5 años de ruido, estrés y los mismos vecinos amargados. Fabián, mi pareja de toda la vida con quien me había casado y yo, buscábamos algo distinto. Teníamos una perrita vieja llamada Masa. Ya rondaba los 15 años. Queríamos que pasara sus últimos años corriendo libre, oliendo pasto de verdad, sin cemento. Así fue como encontramos ese lugar. Una finca a 3 horas de la ciudad, rodeada de árboles enormes, vista directa a las montañas, sin vecinos cerca, clima fresco. Tenía una casa grande, de un solo piso, antigua sí, pero acogedora y con el espacio justo para los tres. No era barata, pero era perfecta. Y sin pensarlo mucho, la compramos. Lo que no hicimos fue investigar, y debimos haberlo hecho. La dueña se llamaba doña Imelda, una mujer mayor, siempre vestida de negro, con una voz firme. Nos mostró la casa, en silencio, como si le pesara. No vivía allí desde hacía años, decía que era demasiado grande para alguien tan sola. Antes de irse, nos dijo algo que no olvidé. Esta casa se deja querer, pero hay que tratarla con respeto. Yo pensé que era su forma elegante de decir no hagan fiestas. Me da igual, la casa era nuestra y podríamos hacer lo que quisiéramos. Ojalá se hubiera referido solo a eso, pero no lo decía por nosotros, lo decía por ella. Nos mudamos en octubre, dejamos atrás la ciudad, la rutina y comenzamos una vida nueva. La mudanza iba adelante, nosotros la seguíamos en nuestro carro. Cuando llegamos, le abrimos la puerta a Masa y no quiso bajarse. Se acurrucó al fondo del asiento y comenzó a gruñir, como si algo la incomodara profundamente. Pensamos que era el viaje. Estaba vieja, cansada. La dejamos descansar mientras descargábamos todo. La noche cayó sin darnos cuenta. Cuando terminamos, Fabián preguntó por ella. Seguía en el carro, no se había movido en todo el día. Él la cargó en brazos. Masa gruñía, inquieta, como si no quisiera entrar a la casa, pero lo hizo. La acariciamos, la tranquilizamos y eventualmente se calmó. Ahora sé que estaba intentando advertirnos, pero no entendimos. Los primeros días fueron extrañamente tranquilos. Masa parecía adaptada, aunque pasaba horas echada frente a un árbol seco y viejo que estaba al fondo del terreno. Nunca le di importancia. Siempre pensé que descansaba o que ese árbol simplemente le gustaba. La casa era silenciosa, el aire limpio. Fabián empezó a pintar de nuevo y yo pude dormir sin audífonos por primera vez en años. Pero esa calma no era real, estaba disfrazada. La primera grieta apareció una noche cualquiera. Fabián trabajaba tarde, preparando un cuadro. Yo me quedé leyendo en la cama hasta quedarme dormida. Horas después sentí que alguien se acostó a mi lado. El colchón se hundió, giré la cabeza, esperando ver a Fabián, pero no había nadie. La cama estaba completamente vacía. Masa dormía en el piso y ya no podía subirse sola. Me levanté confundida. Tal vez Fabián se había acostado y luego volvió a salir. Salí al pasillo y lo encontré dormido en el sofá. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Sentí un escalofrío. Lo desperté y lo llevé a la cama sin decirle nada. Pero por dentro algo ya no encajaba. Por primera vez en mi vida
Sentí miedo de dormir sola. Esa noche soñé algo que no parecía un sueño. Vi una zona de la finca donde no crecía nada, ni pasto, ni maleza, solo tierra gris, dura como cemento. En medio de esa tierra, una figura, una mujer sin rostro, de pie, inmóvil. Me hablaba, pero su voz sonaba como filtrada por agua. No lo desentierres, ella me pertenece. Me desperté empapada de sudor. Ya era de día. Fabián no estaba. Había salido temprano a entregar el cuadro. Me acerqué a la ventana de la habitación y vi a Masa. Estaba en el fondo del terreno, cavando desesperadamente, exactamente en el mismo lugar del sueño. No supe qué pensar. Solo la observé, inmóvil, mientras arañaba la tierra seca con sus patas viejas. Ella no sabía que no debía desenterrar lo que ahí estaba, y yo aún no entendía lo que había comenzado. Pasaron algunos meses, y como era de esperarse, Masa nos dejó. Murió en silencio, justo en la terraza donde solía echarse a mirar el árbol. La enterramos en ese mismo lugar, y algo cambió después de eso. Fabián cambió. Al principio fue sutil. Se quedaba mirando el árbol durante largos ratos, igual que Masa. Decía que había soñado con una mujer, que la veía en el jardín cada madrugada, que lo observaba desde lejos. Yo traté de reírme, le dije que eran cosas del duelo, del cansancio, pero él no sonrió, solo me miró como si no estuviera ahí. Luego vino el insomnio, las ojeras. Ya no me miraba igual, se quedaba callado por largos ratos. A veces lo encontraba hablando solo o riendo como si escuchara algo que yo no podía oír. Empezó a pintar de nuevo, pero ya no eran paisajes ni retratos. Eran figuras oscuras, siluetas borrosas, rostros sin ojos. Le pregunté qué era todo eso y me dijo, estoy tratando de entenderla. ¿A quién? No respondió. Comenzó a encerrarse en su taller, día y noche. Yo cocinaba, limpiaba, caminaba sola por la finca y él pintaba. Cuando me acercaba, murmuraba, no entres, estoy trabajando en algo. Esa frase se volvió su escudo y yo me volví invisible. Una noche bajé sin que me escuchara. Me acerqué en silencio. La puerta estaba entreabierta. Entonces lo vi. Estaba pintando un retrato. Era yo, sonriendo, pero no estaba sola. Detrás de mí, una figura oscura, alta, con un velo, la mano apoyada en mi hombro. No tenía rostro, solo ese velo y una presencia que helaba la piel. Me alejé temblando y por primera vez lo entendí. Nunca estuvimos solos y quizá nunca fue nuestra casa. Esa noche no dormí, solo pensaba en Masa, en el lugar donde cavaba. A primera hora del día salí con una pala. Fui directo a ese punto, cavé y allí estaba una caja de madera, abierta. Adentro una figura femenina sin rostro, envuelta en tela negra y una nota escrita a mano. No se abre, no se nombra, no se desentierra. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Cubrí todo de nuevo con tanta tierra como pude. Corrí a buscar a Fabián, le pregunté por qué había pintado eso. Él me miró fijo. Ella me ama, me dijo. Ella nunca me dejaría. ¿Ella? ¿Hablas de Masa? Pero solo repetía lo mismo. Ella me ama. Ella nunca me dejaría. Y entonces se hizo de noche. Las luces temblaban. Las sombras no seguían las reglas. Vi cosas en todas las paredes. El espejo del baño me devolvió una imagen que no era la mía. Esa noche fue la peor noche de mi vida. Al día siguiente tomé el carro y manejé sin rumbo fijo. Fui al pueblo donde nos reunimos por primera vez con doña Imelda. Necesitaba respuestas. Pregunté por ella. Me miraron raro. Una mujer del mercado me dijo, la señora Imelda murió días después de vender esa finca. Sentí que todo se derrumbaba.
Otra anciana se me acercó, me miró con una mezcla de pena y miedo. Ustedes son los que compraron la finca, ¿verdad? Asentí, sin palabras. Entonces me lo contó, no como un relato frío, sino como si ella misma lo hubiera vivido. Imelda tenía una hija, Amelia, una joven hermosa pero inestable. Se obsesionó con un hombre que la dejó. Intentó hacer un trabajo para traerlo de vuelta, algo oscuro. Él regresó, pero no por amor. Volvió cambiado. Poco después, la abandonó de nuevo. Amelia no lo soportó. Se colgó del árbol seco detrás de la casa. Imelda la encontró y nunca volvió a ser la misma. Vivió un tiempo más allí, pero no podía dormir. Decía que Amelia no se había ido, que su presencia seguía recorriendo los pasillos cada noche. Nadie le creyó hasta que logró sellarla. De alguna manera, logró encerrarla en una especie de caja bajo tierra. Volví a casa al anochecer. Busqué a Fabián. No estaba en el taller, no estaba en la casa. Lo llamé, grité su nombre, nada. Entonces supe dónde estaba. Caminé hacia el lugar donde estaba enterrada la caja. La luna llena iluminaba apenas el terreno y ahí lo vi. Fabián, de pie con la figura en brazos, como si la estuviera ofreciendo o devolviendo a alguna parte. Y ella estaba detrás, alta, silenciosa. El velo cubría su rostro y su mano descansaba sobre el pecho de Fabián. Ella me ama, dijo, no como tú. Ella me eligió a mí. Escuché un crujido y entonces la tierra se abrió, como si respirara, como si lo reclamara. Y en un instante se los tragó a ambos. La policía nunca la encontró. No había rastros, no había sangre. El cofre había desaparecido. Lo único que quedó fueron huellas, marcas en la tierra húmeda, hasta ese punto exacto. Y ahí simplemente se detenían. Me interrogaron durante semanas. Me llamaron esposa inestable, sospechosa. Me preguntaron si lo había enterrado yo misma, si lo había matado. Y yo no podía decir la verdad. ¿Quién me habría creído? Mi esposo fue tragado por una mujer sin rostro, bajo la luna llena, en una finca perdida. Mientras yo miraba cómo desaparecía, nadie cree eso. Ni siquiera cuando lo ves con tus propios ojos. Me dejaron libre por falta de pruebas. Y aquí sigo, en esta casa, en esta finca, en medio de la nada. Duermo de día, porque cada noche paso en vela, mirando ese lugar, esperando que algún día la tierra me lo devuelva. A veces, en mis sueños, escucho a Masa ladrando. La sigo en la oscuridad y ella siempre está ahí, mirando al suelo, quietecita, como si esperara que algo volviera a salir. Y cuando despierto, siento el colchón hundirse, como aquella noche. Pero ahora ya no me atrevo a mirar, porque en el fondo sé que no es él. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te hizo mirar debajo de la cama, o si alguna vez sentiste que no estabas solo, dale like, compártela y déjame tu comentario. Me encantaría leerte. No olvides suscribirte para más historias como esta. Soy La Franca y aquí las historias no se inventan, se confiesan. ¡Chao!